Perfecto. Pueden oírme, ¿no? ¿Pueden escucharme? Hola. Buenos días, doctor. Sí, le escuchamos. Ya, perfecto. Muy bien. A ver, vamos a... Muy bien. A ver, el tema que se me ha encargado son dos temas que lo vamos a hacer, vamos a desarrollar esta mañana. Una es antecedentes cardiovasculares y examen físico general en sistema cardiovascular. Bueno, muchachos, en tema de antecedentes y para este tema me he basado en este libro que se los voy a compartir al finalizar la clase. Voy a pasar al delegado. Es un libro de propedéutica clínica y semiología médica que les va a servir bastante, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta sobre todo para tener datos de anamnesis en semiología circulatoria? Uno es la edad. Es importante tener en cuenta el grupo etario porque hay distintas patologías que se van a presentar de acuerdo a la misma. Sobre todo en las primeras etapas de vida, como podemos mencionar, están las cardiopatías congénitas de manera más frecuente, ¿no? Si bien no es exclusivo, también se puede identificar en la pubertad o en etapas más tardías, pero es en este momento donde tenemos que hacer bastante hincapié, sobre todo en el reconocimiento de afecciones de origen congénito, ¿no? Se van a ver, pues, muchas enfermedades como la persistencia del ductus arterioso o agujero botal también, como se le llama, o también la comunicación interventricular, comunicación interauricular, cardiopatías congénitas más complejas que pueden dividirse en cianóticas, acianóticas. En fin, es importante tener un enfoque cuando tengamos pacientes desde el punto de vista cardiovascular, la edad. En etapas más avanzadas, en la edad media de la vida, pues hay cambios en la fisiología del ser humano, hay mayor actividad física, se realizan mayores esfuerzos, hay esfuerzos también intelectuales, hay exposición a estrés, y evidentemente es el momento donde van a aparecer otro tipo de patologías como las arritmias cardíacas o también el infarto a nivel del corazón, las miocarditis, pueden aparecer también afecciones al sistema circulatorio como las endocarditis, las pericarditis, que son bastante exclusivos de esta etapa de vida, ¿no? Y evidentemente en edades más avanzadas que pueden aparecer ya procesos degenerativos o de involución, como la arteriosclerosis, placas de ateroma, que van a afectar básicamente a todos los vasos sanguíneos y evidentemente a las válvulas cardíacas. Vamos a encontrar mayor cantidad de soplos de origen secundario en estos casos, ¿no? Entonces, como se pueden percatar, la edad tener un enfoque en la edad al momento de la evaluación es fundamental. El otro aspecto a tener en cuenta en lo que son antecedentes es el sexo. Bueno, si bien no es preponderante, pero se ha visto y es lo que nos da las estadísticas, que el infarto y el coro pulmonar se da mucho más frecuente en el sexo masculino, ¿no? También hay que tener en cuenta en pacientes de sexo femenino como el embarazo y el parto, pueden dilucidar en ese momento pues soplos que no se habían escuchado o soplos que no se habían diagnosticado con anterioridad. Por lo tanto, también es importante tener un enfoque desde el punto de vista del sexo de la persona, ¿no? Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando uno analiza antecedentes cardiovasculares es la ocupación del paciente. Hay ocupaciones donde pueden generar pues alteraciones como el col pulmonar, pacientes o personas que trabajan en las minas, por ejemplo, pacientes que trabajan con telares, tejidos, pueden presentar alteraciones de la parénquima pulmonar que secundariamente pueden desarrollar una alteración del corazón derecho, ¿no? Lo que conocemos como el col pulmonar.
Y, por ejemplo, muy frecuente también con deportistas de alto rendimiento y a veces vienen con bradicardia, pero esa bradicardia no necesariamente es una patología. Son condiciones que va generándose como mecanismo de compensación, por lo tanto, es importante analizar o preguntar la ocupación de la persona. Es decir, si viene una persona de alto rendimiento con una frecuencia cardíaca de 42, pues no nos sorprendamos, es básicamente por mecanismo de compensación. Y eso no necesariamente es una enfermedad. Pero si vemos una persona común y corriente que no hace mucho ejercicio físico y viene con una frecuencia cardíaca de 42, evidentemente hay que sospechar de una bradicardia o un bloqueo a nivel del sistema de conducción cardíaca, ¿no? Entonces, es fundamental hacer hincapié en la ocupación de la persona, a qué se dedica, si puede esta estar asociada a alguna patología concomitante, ¿no? Otro aspecto importante cuando hagamos anamnesis y evidentemente cuando pensemos en una enfermedad determinada a la hora de analizar los antecedentes, es fundamental tener una estructuración de la historia de la enfermedad. Hay que ir siempre de atrás hacia lo más actual, de manera muy parametrada, donde hay que hacer una buena anamnesis sobre todo cómo empezó la enfermedad, si ha sido de manera abrupta o ha sido gradual, cómo ha sido la evolución de la misma, ha sido intermitente, ha sido continua, y cómo está en la actualidad. El tiempo es fundamental cuando uno hace análisis de la enfermedad, ¿no? Porque muchas veces con hacer una buena anamnesis, básicamente vamos a tener un mejor diagnóstico. Si no nos enfocamos o no tenemos estructurado estos aspectos, podemos hacer falla diagnóstico. Y si hacemos una falla diagnóstico, evidentemente vamos a terminar haciendo un mal tratamiento en el paciente, ¿no? Entonces, la anamnesis remota y los antecedentes patológicos personales son fundamentales, como habíamos mencionado, es decir, hay que ir a buscar. Y aquí hay que hacer un hincapié. Tenemos que nosotros guiar nuestras preguntas acorde al nivel de educación que tiene la persona. Ejemplo, si yo estoy en la ciudad de Lima o estoy en la ciudad de Ayacucho y voy a hacer preguntas sobre su enfermedad a una persona, por ejemplo, que es abogado, evidentemente va a tener un mejor relato de su enfermedad. Pero si tenemos una persona quechua hablante que viene de zonas donde no ha recibido educación, va a ser muy complejo. Por lo tanto, es el médico quien tiene que guiar y tiene que buscar las herramientas adecuadas para sacar información. Entonces, justamente la semiología, el arte de la medicina viene de ahí, ¿no? De cómo cada médico va adaptándose a cada situación. Porque ¿me están escuchando, muchachos? Quiero confirmación. Sí, doctor, sí se lo escuché. Excelente. Entonces, como vengo diciendo, este aspecto siempre es fundamental. Muchas veces, por ejemplo, nosotros que estamos en Ayacucho, tenemos muchas personas quechohablantes y eso se ve incluso en las instituciones de salud. Cuando revisa uno la historia clínica y va a la parte de antecedentes, simplemente le ponen paciente mal informante. Y resulta que el paciente no era mal informante, el paciente era quechua hablante, sencillamente el médico y evidentemente la persona, en este caso el paciente, no se entendieron. Pero eso no nos obliga a nosotros poner como paciente mal informante, hay que buscar las herramientas adecuadas. A veces en los centros de salud ustedes van a tener pues una enfermera, una técnica que sabe el idioma, entonces también es importante pedir ayuda a ellos para que nos pueda hacer una transcripción correcta, ¿no? Y es fundamental, bueno, ustedes como ayacuchanos también, pues se interesen un poco en el idioma. Si ustedes se dan cuenta, si van a hacer Serún en Huamanga o alrededor, van a necesitar del quechua, ¿no? Entonces, es importante que el médico que esté estudiando, bueno, el que esté estudiando la carrera de medicina, evidentemente, no solamente pues
veas temas de semiología, sino cosas como el idioma también son importantes, ¿ok? Y siempre una estructuración de todo evento, ¿no? Como dije, el inicio, la evolución y la enfermedad actual, en ese orden siempre, de atrás hacia adelante. Y cuando hagamos la pregunta de un determinado síntoma hay que ser específicos, ¿no? ¿Cómo apareció? ¿Dónde apareció? ¿En qué circunstancias esto apareció? Si estaba condicionado al estrés emocional, al esfuerzo físico, qué síntomas se acompañaron, cómo ha sido la irradiación, si tiene calma o no tiene calma. Todos esos aspectos son fundamentales siempre. Deben de cada uno, evidentemente, crear una estructuración para hacer una buena anamnesis, ¿sí? Entonces, es importante cuando hagamos anamnesis también ver enfermedades acompañantes o condicionantes. Por ejemplo, en nuestro medio aún todavía existen las enfermedades cardíacas, sobre todo las infecciosas como la fiebre reumática, ¿no? Lamentablemente, pues en etapa adulta estamos diagnosticando los cardiólogos bastantes soplos y valvulopatías provenientes de esta enfermedad. Es fundamental aquí recalcar si la persona ha tenido algún tipo de infección en vías respiratorias altas, que no han sido bien tratadas, caries dental, todos estos aspectos son fundamentales para poder asociar a un posible valvulopatía de entidad reumática, ¿no? La arteriosclerosis es la etiología más frecuente de las cardiopatías. Por lo tanto, siempre es importante preguntar si estas personas han tenido chequeo de colesterol, si en algún momento pues han llevado tratamiento para esta patología. El tema de la obesidad es frecuente en este tema, cómo es la alimentación en las personas, si hay ingesta exagerada de carbohidratos que condicionen justamente la arteriosclerosis. La hipertensión arterial es lo que generalmente es otra de las patologías más frecuentes que vemos en cardiología. Entonces, no es que el paciente viene y te dice, doctor, yo tengo hipertensión arterial, nadie te va a decir eso, pero sí puede venir con algún tipo de sintomatología como dolores de cabeza, va a tener calambres, pacientes que tienen pérdida de memoria o alguna alteración de estesias, ¿no? Por ejemplo, pérdida de movilidad o sensibilidad en las extremidades, pacientes que orinan demasiado en las noches sobre todo, pacientes, como dije, que tienen obesidad, la piel muy brillosa o sudoración excesiva. Entonces nos deben hacer sospechar justamente de esta posible etiología, ¿no? Y siempre es fundamental hacer un diagnóstico adecuado a las guías actuales, siempre hay que estar actualizándonos en ese tema también. Otro aspecto importante, por ejemplo, a tener como antecedentes es la sífilis, ¿no? Sí, justamente Ayacucho está ocupando uno de los primeros lugares a nivel nacional en ITS, ¿no? Y evidentemente la sífilis está dentro de todo estas. Y se ha visto que la sífilis lamentablemente pues puede alterar las arterias coronarias, puede generar también inflamación de las células miocárdicas, llamada la miocarditis. También genera o alteración o puede constituir gomas, que las gomas no son que más lesiones granulomatosas que pueden alterar o pueden lesionar justamente el sistema de conducción y esto puede generar bloqueos, ¿no? A veces vienen pacientes de 40 años con bloqueo auriculoventricular, aparentemente sano, sin cardiopatía congénita, y uno dice, pues, ¿qué ha pasado? Y hace uno el screening de ITS y resulta que el paciente tiene sífilis, ¿no? Sífilis tardía y evidentemente ha lesionado el sistema de conducción cardíaca. Entonces, es importante en una buena anamnesis tener en consideración si ha tenido este tipo de antecedentes. Como habíamos mencionado, asociados a temas de ocupación, como mineros, personas que trabajan con telares, personas que trabajan en construcción civil, no usan mascarilla, están expuestos al polvo, cemento, pueden venir con problemas pulmonares. Y este problema pulmonar, como dijimos, puede generar alteraciones del corazón derecho, ¿no? Entonces, es fundamental también hacer este tipo de anamnesis, tener en cuenta si tiene patologías pulmonares crónicas. Otro aspecto a tener en cuenta también son los estilos de vida, como había dicho, la alimentación. Es muy frecuente ver pacientes
que vienen con alteraciones cardiovasculares y uno dice, ¿a qué se dedica usted? Dice, doctor, yo soy camionero, no paro en casa, yo viajo mucho, solamente como en restaurantes. Entonces, por ahí podemos deducir de que la alimentación de esta persona es pésima, ¿no? Porque come demasiado carbohidrato, come a deshora, comida que no es fresca, ellos beben demasiadas bebidas azucaradas, por ejemplo, Coca-Cola, llámese Fanta, y esto preacondiciona pues en futuro a tener alteraciones a nivel de las arterias coronarias, ¿no? Pacientes que tienen malos hábitos tóxicos, por ejemplo, el tabaquismo, si hay que preguntar qué cantidad de cigarros fuma. Otro aspecto ahora está de moda, por ejemplo, en muchos adolescentes o en muchos jóvenes, el uso de la marihuana, el uso de drogas como el PVC, también pueden generar alteraciones. Como anécdota contarles, por ejemplo, yo cuando trabajé en Lima, bueno, en una guardia se presentó un chico de 23 años, lamentablemente falleció, llegó con un infarto tipo 2 y anatómicamente un paciente sin antecedentes, pero consumía drogas y esa noche pues había consumido Viagra, hizo un cóctel con Red Bull y a eso se le agregó también aspiración de cocaína. Y evidentemente el paciente hizo una vasodilatación de las coronarias y lamentablemente pues el deceso era inminente, ¿no? Entonces es fundamental también tener en cuenta en nuestra anamnesis tener si este paciente pues tiene hábitos nocivos para su salud. La profesión, como había mencionado ya en líneas anteriores, la profesión también puede condicionar a enfermedades cardiovasculares, como hemos dicho, los mineros, las personas que trabajan como conductores, que tienen mala alimentación, personas que estén expuestos. Nosotros los médicos, por ejemplo, estamos expuestos a este salto, el síndrome de burnout, que puede llevar o puede desencadenar una miocarditis, sobre todo en algunas mujeres, y existe una enfermedad llamada el Takotsubo, ¿no? O también llamado el síndrome del corazón roto, que no es más que un agotamiento de las miofibrillas a nivel del corazón y eso genera pues una falla cardíaca abrupta, ¿no? Incluso sin un buen tratamiento y control, estas personas pueden fallecer, ¿no? Entonces también es importante tener en cuenta el tipo de profesión y evidentemente a qué tipo de eventos está expuesto esta persona, ¿no? Entonces, eso con respecto a una anamnesis debemos tener en cuenta esos aspectos. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que es la exploración del sistema cardiovascular. Bueno, esto es una exploración bastante general. Ya me imagino que en adelante el doctor Ilianov les va a dar también aspectos mucho más específicos por cada patología, ¿no? Pero de manera general, lo importante aquí y evidentemente dar las recomendaciones es que la exploración física de un paciente cardiovascular se tiene que hacer en un cuarto silencioso. ¿Por qué es importante un lugar muy silencioso? Porque si bien tenemos que hacer la exploración teniendo en cuenta la inspección, la palpación, la percusión, la ocultación es muy importante para nosotros los cardiólogos. Por lo tanto, ruidos agregados, ruidos externos pueden llevarnos a una mala exploración desde este punto de vista, ¿no? Y aparte de eso es importante tener privacidad y confort para el paciente, ya que el sistema cardiovascular tenemos que explorarlo justamente como puede ver en la figura a nivel del tórax, con el tórax desnudo, ¿no? Y evidentemente hay que cuidar el pudor, sobre todo en los pacientes de sexo femenino, ¿no? Igual también en pacientes de sexo masculinos, algunos tienen el pudor bastante elevado. Entonces, es fundamental tener en cuenta estos aspectos para no cometer sobre todo iatrogenia y siempre hay que cumplir los principios de la ética médica, ¿no? Como decía,
tenemos que dejar descubierta la región que vamos a explorar. Preferentemente es del ombligo hacia arriba. Y en el caso de las mujeres, sobre todo, hay que tener mucho cuidado con descubrir el pecho de las mujeres, sobre todo a nivel de la inspección, de la percusión, de la palpación, y siempre pedir permiso a los pacientes. En algunos aspectos incluso es fundamental hacerles firmar un consentimiento informado, porque hay personas a veces que no pueden tolerar una palpación, y es importante tener también el acompañamiento de un personal técnico, un personal de enfermería. Es fundamental, sobre todo en épocas actuales donde hay mucha mala interpretación y pueden terminar incluso en denuncias por tocamientos, ¿no? Entonces, sobre todo en ese sentido hay que tener mucho cuidado, siempre con permiso hacia el paciente, siempre cuidando el pudor, manteniendo la ética, porque en este caso estamos explorando una zona bastante sensible, sobre todo en el sexo femenino, ¿no? Entonces hay que tener en consideración todos esos aspectos. Aspectos generales que tenemos que ver en los pacientes antes de pasar a hacer una evaluación, sobre todo en la inspección, es ver cómo está la marcha. Si esta marcha es claudicante o está asociado a disnea, ¿no? Si vemos una marcha claudicante, es el paciente que o nos va a mencionar que da unos pasos y siente unos acalambramientos, dolor en las piernas, y ese dolor justamente cede cuando está en reposo y tiene que descansar cada cierto tramo. Entonces nos está dando a conocer de que este tipo de marcha podría estar asociado a enfermedades vasculares periféricos como arteriosclerosis o estenosis de algunas arterias principales que pueden estar en miembros inferiores o miembros superiores, ¿no? O al contrario, también nos puede decir marchas asociadas o marchas disneicas, como se dice, ¿no? Es el paciente que no tiene acalambramiento, pero cada cierto tramo siente una sensación de ahogo, una sensación de querer tragar aire, y que cuando entra en reposo, evidentemente, mejora su clase funcional. Entonces podemos definir y decir que este tipo de marcha puede estar asociada sobre todo a falla cardíaca, ¿no? Entonces ya vamos de esa manera armando, asociado a una buena anamnesis, pues un probable diagnóstico, ¿no? La actitud también es fundamental. ¿Cuál es la actitud del paciente? Por ejemplo, hay actitudes que son antálgicas, como el signo de Levin. El signo de Levin básicamente es la persona que tiene dolor de pecho y agarra como un puño y evidentemente se oprime el pecho. Ese es el signo típico del infarto miocardio, ¿no? Llamado signo de Levin. O también podemos tener una actitud de plegaria maometana, que básicamente es ponerse de cuclillas y como si los árabes estuvieran rezando. Esa posición se adquiere básicamente en las pericarditis, ¿no? Cuando hay una inflamación del pericardio, y esa posición hace que el corazón y el pericardio de cierta manera tengan un mayor espacio y disminuye el dolor, ¿no? Es importante también tener cuál es la posición, la posición sentada, y si tiene el cuello hiperextendido, intentando jalar más aire, eso se le llama ortopnea. O también está la disnea paroxística nocturna, es el paciente que te dice que cuando está acostado, cada cierto tiempo, 10 o 15 minutos, se tiene que sentar porque tiene sensación de falta de aire. Entonces son signos que nos pueden indicar falla cardíaca, ¿no? O alguna valvulopatía en los pacientes. Entonces siempre hay que tener en consideración también todos estos aspectos o características de cómo es la actitud del paciente, cómo es la marcha del paciente. Cuando nosotros veamos en nuestros pacientes en consultorio, también es fundamental determinar cómo está la fascia del paciente. Hay fascias que son patognómicas de algunas enfermedades, como la fascia mitral o de Corbissart, que básicamente es el típica fascia que tiene un eritema a nivel malar, y evidentemente la parte periférica que está pálida. Eso básicamente nos está diciendo que hay una insuficiencia mitral. Es típico en este tipo de pacientes. O una fascia aórtica, ¿no? Que, como dije, está
también con palidez extrema o con piel en color, en porcelana se le llama, y también se asocia también al llamado signo de Muset. El signo de Muset básicamente es, no sé si ustedes han visto algún momento en los carros, los perritos que mueven la cabeza para arriba y para abajo. Algo parecido es el signo de Muset. El paciente hace un movimiento ondulante en la cabeza y esto nos podría indicar que hay una alteración en la válvula aórtica, ¿no? Principalmente insuficiencias aórticas. Tiene que ver con, y este movimiento asincrónico tiene que ver básicamente con el nivel de flujo que sale por esta válvula, y al no haber una retención o un cierre aórtico adecuado, evidentemente hay un descenso brusco de la cabeza, ¿no? Fascias tricuspídeas que son parecidos a la insuficiencia mitral, pero a este se suma el tinte amarillo porque la válvula tricúspide, al ser una válvula del corazón derecho, puede generar retrógradamente una congestión hepática y esto generar pues ictericia y nos puede dar este tinte amarillo, ¿no? Entonces también es importante en un paciente que tiene coloración amarilla, descartar patologías cardíacas que estén asociadas a patologías hepáticas, ¿no? La fase de Yersa también es típico del colo pulmonar crónico. Este es un estadio mucho más avanzado ya, donde hay una hipertensión pulmonar grave, una cianosis intensa, incluso hay una coloración azul violácea casi negra en el paciente, ¿no? Esto ya nos está denotando de que este paciente tiene un coro pulmonar crónico, ¿no? Hay que tener aspectos fundamentales como el color, la coloración de la piel, como habíamos dicho anteriormente, si hay presencia de petequias, si hay presencia de nódulos de Osler, que son induraciones que están en el tejido celular subcutáneo, que nos pueden indicar endocarditis infecciosa, nódulos reumáticos de Meynet, que son también induraciones pequeñas, del tamaño de habichuela, que nos pueden indicar también alteraciones o fiebre reumática, ¿no? Hay que ver si tienen circulación colateral, que nos pueden ya indicar hepatopatía asociada a cardiopatía. Hay que ver si este paciente tiene edemas en miembros inferiores, edemas a nivel abdominal, torácico, miembros superiores, o el edema llamado en esclavina también, cuando hay un síndrome de vena cava superior. Es fundamental hacer la maniobra de Godet en estos pacientes, ¿no? Otro aspecto importante a ver en los pacientes son los dedos en palillo de tambor, o también llamados dedos hipocráticos, típico en pacientes que tienen hipoxia crónica, ¿no? Es fundamental también ver aspectos como la constitución y la temperatura corporal. En la constitución hay que ver si el paciente tiene una constitución brevilínea, normolínea o longilínea. Hay que ver la temperatura, si está muy caliente, muy frío nos puede denotar pues falla cardíaca, muy caliente de repente algún tipo de taquiarritmias. Hay que tener en cuenta también cuál es la constitución y hay que anotar en la historia clínica todos estos aspectos, ¿no? Entonces, como podemos ver, todo esto es importante, muchachos, para hacer una buena evaluación, porque finalmente de esto sale nuestro diagnóstico. ¿Hasta ahí se va entendiendo bien? ¿Tienen alguna duda hasta ahí, muchachos? Hola, ¿están? ¿No hay nadie? No hay ninguna duda, doctor. ¿Todo bien? ¿Todo seguro? ¿Están como para 20 en el examen? Solo hay uno que responde, el resto está grabando. ¿Dónde está? Dale, chicos, participen, para que no sea monótono esto. ¿Alguna duda por parte de sus compañeros? Bueno, seguimos. Muy bien, perfecto. Entonces, continuamos. A ver, vamos a ver. Ok, mira, aquí hay algunas figuras que les puse. El signo de Levin, como les había dicho, es el típico puño que una persona se pone al pecho y evidentemente está denotando de mucho dolor, ¿no? Delegado, ¿cuál es tu nombre? Wilson, ¿no?
Wilson, doctor. A ver, Wilson, ¿qué cosas puedes observar en el signo de Levin? Con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Ya. Que el paciente cuando viene a la endoscopia va a decir que siente un dolor opresivo en el pecho, doctor. Porque más que Ya, nada está asociado a una angina. ya, pero de todo lo que hemos hablado ahora, Ay. Ujú. ahí está el arte de la semiología, muchachos. Tenemos que aprender a ver. Siempre a sus compañeros de años anteriores yo les decía esto. Ustedes tienen que ser como Magali Medina, tienen que ser chismosos, tienen que ver cada aspecto, cada detalle, claro, de manera más estructurada. De esa figura nada más, de lo que hemos hablado, ¿eso lo vas a ver en un paciente recién nacido? Wilson, Wilson, Eh, no, doctor. ajá. ¿En qué? Por eso, ¿qué cosas, con lo que dije, qué cosas tienes que ver? Paciente, o sea, si un niño de 3 años viene así, tú dirías, ah, este es el signo de Levin, tiene infarto, dirías. No, doctor. Ajá. Entonces, no solamente, o sea, hablamos bonito, nos aprendemos el signo de Levin, no sabemos el signo de Muset, no sabemos el de Corrigan, sabemos todo, pero no sabemos relacionar las cosas que hemos aprendido. Eso es lo importante. A ver, no quiero hablar y solamente darles de paporreta todo. Quiero que aprendan también a interrelacionar toda la información que yo les estoy dando. El grupo etario, qué hábitos tóxicos tiene, cuál es su trabajo, qué tipo de patologías tiene como antecedente. Y evidentemente si te dice, mira, viene un paciente 49 años, está gordito y está caminando, mira, como si le faltara el aire y encima viene con dolor de pecho, ah, esto probablemente es un infarto, ¿no? ¿Sí? Chicos, participen, vamos. Están mudos hoy día, no han tomado desayuno. ¿Sí o no? A ver, Sumi. ¿A quién más veo acá? Sumi. Sumi no está. ¿Aló, Sumi? No te escucho. ¿Es cierto o no? Vamos. Yuri. Buenos días, doctor. A ver, Yuri. Es importante relacionar todo. El signo de Levin es más importante cuando lo relacionamos, ¿cierto? Sí, pero con los adultos podría ser, doctor, con los... Exacto. Pero si un niño te viene agarrándose el pecho así, una persona, tú como médico podrías decir, este niño tiene un infarto. No, doctor. Entonces, los signos que yo estoy mencionando, que les estoy dando en las diapositivas, tienen que estar en relación a todo lo que estamos hablando, al grupo etario, al sexo, a las condiciones patológicas que esta persona tiene. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, acá tenemos... Pueden ver la presentación, ¿no? Tenemos otro tipo, la plegaria maoetana, mira. ¿Pueden verla o no? O la posición genupectoral. ¿La pueden ver en la foto? Dijimos, ¿por qué sucede esto? ¿Alguien? ¿Anabel? ¿Anabel? Doctor, A ver, buenos ¿por días. qué, por qué la plegaria maoetana? Es un derrame pleural, doctor. Ujú. Pleural, está por la Pericardio. cardiología. Pericarditis. Pericarditis. Ya, pero si un niño no sé, 10 años viene con esta posición, ¿podrías decir pericarditis? No, doctor, ¿Por qué no? porque esto está basado en... Estamos haciendo la semiología de ¿La pericarditis solo personas... ocurre en adultos?
Ah, ¿viste? Mm, Hay cosas que van a ir aprendiendo, hay patologías que también puede haber en los niños. ¿Ok? La pericarditis es una de ellas. De hecho, en nuestro medio hay bastante pericarditis en niños. Y una de las causantes justamente es la tuberculosis. Lamentablemente, somos un país rico, pero todavía tenemos tuberculosis. Entonces, es importante ver todos estos aspectos. O sea, si viene un niño caquético, viene de un lugar con hacinamiento y con mucho dolor de pecho, dices, no, este niño no tiene nada, se está haciendo, lo mandas a casa, o dices, ah, no, ahí probablemente puede tener una pericarditis, mínimo le hago una plaquita de tórax y le hago un electrocardiograma, ¿no? O lo mandas a casa. no, doctor. Exacto. Eso es lo que tienen que aprender en semiología, muchachos. ¿Ok? Siempre es importante ver eh, si hay correlación clínica. ¿Ok? Por ejemplo, ahí están los tipos de disnea. Por ejemplo, la ortopnea, ¿no? Que es la disnea en posición en decúbito supino. La trepopnea es cuando hay disnea en posición lateral. La bedopnea es al flexionar el tórax. La platipnea es la disnea cuando la persona justamente está en bipedestación, ¿no? Son terminologías que también van a ir aprendiendo. Muy bien, continuamos. Ahí tenemos una fascia mitral típica, la pueden ver, eritema en la parte malar y palidez en la parte periférica. Esto nos está denotando básicamente una patología de válvula mitral, ¿no? Por el otro lado están los nódulos subcutáneos, donde podemos ver pues que pueden ser signos de endocarditis infecciosa, ¿no? O fiebre reumática también. Muy bien. Entonces, hablando aspectos generales, dicho aspectos generales, es fundamental. Un segundo, chicos, tengo una llamada. Listo. Ya. Bueno, después de hablar aspectos generales, déjenme bajar esto. Ya. Hay que tener en cuenta que el examen físico se va a basar en 4 grandes grupos, ¿no? La primera es la inspección, después está la palpación, la percusión y finalmente la ocultación, ¿no? Entonces, a la inspección es justamente el arte de saber ver. Hay que ver al paciente y evidentemente hay que verlo no con ropa, ¿no? Muchas veces cometemos ese error del paciente, sobre todo en nuestro medio, vienen con 3 o 4 abrigos y ni siquiera le decimos sáquese la blusita para explorarlo bien y sencillamente decimos, ¿qué tienes? Y lo mandamos a casa muchas veces y eso está incorrecto. Entonces es fundamental aprender a ver y este proceso de inspección tenemos que ver si hay fenómenos dentro de la normalidad o hay anormalidades visibles, ¿no? Siempre hay que ver si estamos explorando el sistema cardiovascular, la región precordial, hay que ver la estática, cómo está el tórax, si hay patologías que pueden estar ligadas a afecciones cardiovasculares, como la cifoescoliosis, la lordosis, el pectum excavatum. Hay que ver la dinámica también cardíaca, en este caso si es observable el choque de punta, sobre todo a nivel de quinto espacio intercostal. Esto es mucho más frecuente en personas delgadas, en personas obesas. Se puede dar el caso, pero lo que nos estaría indicando básicamente ya es una hipertrofia del corazón, ¿no? Un corazón grande, si lo vamos a llamar de manera más común. Es importante, después de la inspección, ver también la palpación. Hay que anotar siempre la sensibilidad de la región precordial, si hay dolores a nivel del tejido celular subcutáneo, a nivel muscular, a nivel óseo, a nivel de la articulación, o puede haber también alteraciones neuríticas, ¿no? Como el herpes zóster, otro tipo de patologías, y eso siempre tiene que ser anotado de manera ordenada, ¿sí? A nivel de la palpación, si hemos visto un choque punta, también hay que intentar palpar ese choque punta. Si hay vibraciones que pueden ser palpables, si nosotros podemos palpar algún tipo de vibración, lo que nos está diciendo básicamente es la presencia de algún tipo de soplo. Hay que ver si hay estrecimiento trilcatario en caso de pericarditis.
Hay que ver ritmos de galope, sobre todo ritmos de galope diastólico. Acuérdense que el corazón tiene dos sonidos, el Dunlop, que básicamente son las cierres de las válvulas semilunares y después de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Entonces, evidentemente eso nos va a indicar el tiempo en que está el corazón, si es sístole, si es diástole, y si hay posiblemente desdoblamientos. Los desdoblamientos lo que nos van a decir alteraciones de falla izquierda o falla derecha, básicamente dependiendo del foco donde estamos ocultando, ¿no? Pueden también palpar roces pericárdicos como el frémito pericárdico, como lo había mencionado. En la inspección y palpación podemos hacer una inspección y palpación también combinada, donde hay que ver los latidos venosos y latidos arteriales, el signo de Cardarelli-Oliver, la represión venosa, sobre todo la ingurgitación yugular. Hay que ver otros signos periféricos, sobre todo que esté asociado a las fases, ¿no? Como el signo de Corrigan, que básicamente es el pulso carotidio que es visible y saltón. Esto básicamente es por una insuficiencia de la válvula aórtica. El signo de Mullen, que hay una pulsación rítmica y visible a nivel de la úvula, lo que nos indica alteraciones de la válvula mitral. El síndrome de King, que también es una pulsación capilar visible en el lecho unguial cuando se ejerce una ligera presión sobre la uña. Esto nos está indicando básicamente arritmias o falla cardíaca. Por ejemplo, aquí hay un video, muchachos, de lo que es el signo de Mullen, ¿no? Como a nivel de la úvula ves movimientos. ¿Pueden ver el video, muchachos? Sí se ve, doctor. Perfecto. Eso, por ejemplo, nos puede indicar una patología mitral. Hay que palpar también los pulsos de manera regular. Siempre, lo único a veces veo en el examen físico a muchos colegas que solamente palpan el pulso radial. Puede ser entendible por temas de tiempo, pero cuando estemos en consultorios, ustedes, sobre todo cuando estén en atención primaria de salud, es importante que palsen el pulso carotidio. Hay que ver, sobre todo nos permite evaluar la hemodinámica central y el pulso aórtico, ¿no? Entonces hay que hacerlo también de manera concomitante, el lado contralateral, y ver si hay simetría o asimetría de las mismas. Hay que siempre comparar también la intensidad de ambas, ¿no? Y estos en todos los pulsos, sea carotidio, el radial, que es el más utilizado, como dije, el braquial o humeral también es importante ver, el femoral, el popliteo, la tibial posterior y pedio. Es decir, hay que ver pulsos a nivel de cuello, como dije, el carotidio, que nos va a ver cómo está el flujo en el nivel de la cabeza, a nivel radial y el braquial, lo que nos ve y explora miembro superior, el femoral, popliteo y tibial posterior y pedio, básicamente miembros inferiores, ¿no? Y aquí es importante también palpar el pulso abdominal o de la aorta descendente abdominal en caso de, puede estar intensificado en casos de aneurismas abdominales. Entonces también es importante explorar estas zonas, ¿no? Hay hallazgos patológicos más comunes, por ejemplo, a la hora de palpar el pulso, está el pulso parvus et tardus. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una onda de ascenso lento y pequeña amplitud. Esto se debe, es típico de la estenosis aórtica. Cuando hay una obstrucción en una válvula, evidentemente el flujo va a ser lento y amplio. Justamente de ahí el nombre, ¿no? Ascenso lento y pequeño. Parvus y tarde, es lo que quiere decir. El pulso Zeller o un martillo de agua, esto básicamente es en la insuficiencia aórtica. ¿Qué quiere decir? Que hay un ascenso rápido, fuerte, pero como la válvula no se cierra, la caída es brusca. Entonces a este tipo de pulso se le llama pulso Zeller o un martillo de agua. El pulso bisferens básicamente son dos picos sistólicos. Esto es básicamente la combinación del parvus tardus y el Zeller, ¿no? Cuando hay doble lesión, es decir, tanto estenosis e insuficiencia aórtica. El pulso alternante, hay una variación en la amplitud entre latido y latido. Esto es típico de la insuficiencia cardíaca izquierda, es decir, hay un latido que puede ser mucho más potente y otro latido que puede ser más débil, ¿no? El pulso deficitario quiere decir que la frecuencia de latidos del corazón va a ser mayor al número de pulsaciones que son palpados, ¿no?
Entonces, esto es típico, por ejemplo, en la fibrilación auricular o en arritmias cardíacas con frecuencias altas, ¿no? Entonces, palpar el pulso también nos puede dar razón de algún tipo de patología. Recalco, nunca debemos hacer un diagnóstico con solamente un signo o un síntoma. Tenemos que hacer el diagnóstico sindrómico, ¿no? Hay que ver un conjunto de síntomas, un conjunto de signos. Y eso es lo que nos va a llevar a un buen diagnóstico asociado, evidentemente, a una buena anamnesis, ¿sí? La percusión, básicamente, lo que buscamos es la matidez cardíaca. Evidentemente, como puede ver en la figura, el corazoncito está ubicado a nivel de tórax, a nivel mediastino anterior, lateralizado hacia la izquierda, con la base hacia arriba y atrás, y la punta hacia la izquierda, abajo y adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que buscar es una matidez natural del corazón, ya que esta contiene sangre. Pero si esta matidez aumenta, evidentemente podemos sospechar derrames pericárdicos o inflamaciones alrededor de esta, como puede ser alteraciones de la pleura, ¿no? Entiéndase que a nivel del tórax, evidentemente al estar el pulmón lleno de aire, va a ser una parte, la percusión va a ser timpánica, y el corazón al tener agua va a ser más mate. Entonces hay una matidez natural de esta región. Entonces lo que básicamente con la matidez lo que buscamos, si hay incremento de esta matidez en área, y lo que nos puede dar a sospechar pues un derrame pericárdico, ¿no? La ocultación es uno de los procedimientos más importantes. Con esto no quiero decir que el resto sea menos importante, pero nos brinda mucha información, sobre todo a nivel cardiovascular, ¿no? Entonces hay que tener ciertas consideraciones para su uso. Como dije al inicio, el ambiente tiene que ser silencioso. La posición o la postura del examinado siempre se debe hacer en 3 posiciones sucesivas. El paciente tiene que estar sentado, acostado y en decúbito lateral izquierdo. Siempre es importante ver y anotar las variaciones que hay en estos 3 tipos de posiciones, ¿no? La recepción de la campana puede variar también según la presión que el médico realiza cuando lo aplica a nivel de la pared torácica. Acuérdense que para sonidos más agudos está la membrana y para sonidos más graves la campana, ¿no? Hay que tener también en cuenta los usos adecuados de estos dos dispositivos. La colocación de las ojivas también tienen que estar acorde al pabellón auricular, siempre con la ojiva mirando hacia adelante. Hay que ver bien que las conexiones, en este caso el tubo o la manguera, estén intactas. A veces pueden tener fugas de aire que pueden repercutir también en una buena evaluación, ¿no? Y evidentemente la ocultación tiene zonas, ¿no? Como podemos ver, tiene un foco aórtico que está en el segundo espacio intercostal, a nivel del borde esternal derecho. Tenemos el foco pulmonar que está en el lado contralateral. Vamos a tener en el cuarto espacio la tricuspidia, también borde esternal derecho, y a nivel línea medio mamilar, más o menos hacia la punta del corazón, la mitral. Entonces, si nos damos cuenta, muchachos, básicamente estos focos auscultatorios están representando la proyección de las válvulas, es decir, a nivel de esas válvulas están proyectadas los sonidos valvulares. El aórtico en el segundo espacio intercostal, el pulmonar en el lado contralateral, tricuspidio en la parte derecha, en el cuarto espacio intercostal, y la mitral básicamente en el lado contralateral, línea medio clavicular, aproximadamente a la tetilla de la persona. Si bien esto también puede variar de acuerdo a la contextura del paciente, estamos hablando de esto en un paciente normolíneo. En un paciente longilíneo delgado, evidentemente esto se va a verticalizar un poco más, y en un paciente obeso esto se va a horizontalizar un poco más. Hay algunos focos accesorios, por ejemplo está el foco accesorio de ERP, que está aproximadamente en el tercer espacio intercostal, a nivel del borde esternal izquierdo. Pueden ver la flecha donde estoy indicando, ahí está el foco de ERP, hay focos accesorios.
También podemos ocultar a este nivel, a nivel debajo de las clavículas, sobre todo los focos pulmonares pueden extenderse a este nivel. Los soplos aórticos también pueden extenderse a este nivel, al igual que el foco de Erbb, ¿no? Es importante también ocultar a nivel del cuello, sobre todo en la proyección de las carótidas. Muchas veces, hay estenosis de las carótidas y eso genera soplo. Entonces es fundamental también tener en consideración estos aspectos, ¿no? Siempre tener en cuenta que en la ocultación tenemos que tener en cuenta el primer ruido y el segundo ruido. Entonces, entre el primer y segundo ruido básicamente está la sístole, y entre el segundo ruido y nuevamente el ciclo hacia el primer ruido está la diástole, ¿ok? Entonces aquí voy a preguntar. A ver, un nombre. Dime un nombre al azar, Wilson. ¿Número, doctor? ¿O número? Dime un número al azar. 30. Ya, vamos a ver. Mayumi. Mayumi Cuba está. Mayumi Cuba. Sí, doctor, buenos días, A ver, dígame. Mayumi, quiero que me digas, ¿qué compone el primer ruido? El cierre de las válvulas auriculoventriculares, doctor, Ya, muy bien. ¿Y el segundo ruido? de las válvulas sigmoideas, doctor. Perfecto, muy bien, Mayumi. Entonces, si yo estoy explorando las auriculoventriculares, ¿cuáles son esas válvulas auriculoventriculares? La mitral y la tricúspide, doctor. Entonces, ¿dónde voy a escuchar mejor ese cierre? ¿En qué focos? Mm, En la, en la mitral y Excelente, está bien. en la... Y bueno, lo que queda es el segundo ruido, lo voy a ocultar mejor a nivel de aórtica y pulmonar, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta en el cuadro, hay un ruido 3, ¿cierto? ¿Pueden ver el ruido 3 acá? Que está después del segundo ruido, ¿cierto? Es decir, si ustedes dividen a la diástole, suponiendo que aquí está el R2, porque esto es un ciclo, después del R2 está el R3, es decir, en protodiástole. En protodiástole es donde se escucha mejor el ruido 2. Entonces, ¿qué te estaría diciendo el ruido 2? El ruido 3, mejor dicho. Mayumi. ¿Qué te está indicando el ruido 3? Mayumi. Sí, estoy aquí, doctor. ¿Qué te indicaría el ruido 3? Estás en fase de diástole. El ruido 2 era por cierre de las semilunares, ¿cierto? Y el ruido 3, estás en fase diástole. Quiere decir que hay un llenado rápido a nivel del ventrículo izquierdo que está endurecido, ¿cierto? Sí, doctor. Y eso ocurre en fase de llenado rápido a nivel de diástole. Eso ya es ciclo cardíaco, que más adelante me imagino que van a llevar todo eso. Entonces, es importante que el ruido 3 está siguiendo al ruido 2, es decir, en protodiástole. Y en telediástole, un poco más adelante, está el ruido 4. En este momento el corazón lo que está haciendo es haciendo una contracción auricular. Se está contrayendo la aurícula contra un ventrículo rígido y ocurre el ruido 4. Y después nuevamente al ruido 1. Entonces se dan cuenta que a nivel sístole no hay ruidos agregados. Básicamente los ruidos agregados están en diástole.
tanto el ruido 3 y el ruido 4. ¿Sí? ¿Estamos bien con todos? ¿Está ahí? No, no escucho nada. Esto es un grupo que no participa. Bueno, continuemos. Todos ponen sticker nada más, nadie habla. Muy bien. Es importante también tener presente, muchachos, que hay situaciones donde los ruidos pueden tener una disminución en su intensidad. Por ejemplo, factores extracardíacos. Evidentemente, en los gorditos, por el panículo adiposo, puede escucharse menos, lo que no significa que el corazón esté mal. Pero es importante tener un enfoque, estar en un ambiente cerrado, en un ambiente que no haya mucho ruido, donde hay una temperatura adecuada, porque también si lo pones a un paciente en un lugar frío, está tiritando y eso pues, genera ruidos, ¿no? Otro aspecto importante es el edema, ¿no? A veces pacientes que vienen edematosos, con el tejido subcutáneo bastante incrementado, y eso también puede favorecer a que la intensidad del ruido esté bajo. El mixedema, lo mismo con los derrames a nivel del parénquima pulmonar. El enfisema pulmonar también puede alterar los ruidos a nivel cardíaco. Y hay factores que son propiamente cardíacos, como la pericarditis, que puede ser constrictiva o incluso con derrame. Algunos pacientes pueden venir con signos de taponamiento cardíaco. Las miocarditis, donde el movimiento del miocardio es más enlentecido, y hay signos de falla cardíaca, donde puede haber disminución de la intensidad. Esto va a depender evidentemente de la anamnesis, ¿no? Si un paciente gordito, vigoroso viene y su ruido está bajo, evidentemente pues es porque es gordito, ¿no? Pero si un paciente gordito está decaído, no puede de cierta manera sostenerse, le falta el aire y su ruido está bajo, entonces, no, este paciente probablemente tiene una falla cardíaca. O sea, siempre todo tiene que estar en relación a la clínica del paciente. No porque un paciente tenga ruido bajo y no tenga sintomatología, tú vas a decir, pues, este es un probable falla cardíaca, ¿no? Eso es importante. Entonces hay situaciones donde evidentemente baja mucho la intensidad de los ruidos, como la miocarditis, el infarto del corazón, sobre todo infartos grandes, cuando hay estados de shock, sea shock hipovolémico, shock de tipo cardiogénico, evidentemente también se puede disminuir los ruidos. Y hay estados prepatogénicos también donde hay alteraciones de disminución, por ejemplo, las arritmias, puede haber también alteraciones, por ejemplo, alteraciones hormonales como el hipotiroidismo, que pueden generar ruidos cardíacos bajos, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿cómo determinamos la intensidad del soplo? Evidentemente, en grados. El grado 1 es un soplo muy débil, que es malamente audible. Algunos libros dicen que evidentemente es difícil escuchar un grado 1. En la práctica, evidentemente, los que mejores escuchan grado 1 son los neonatólogos, porque tienen un oído bastante desarrollado, y evidentemente los cardiólogos, ¿no? Un grado 2 es un soplo débil, que solo se escucha cuando hay mucho silencio. El grado 3, que es el moderado y es el que sí se puede escuchar de manera clara. En cambio, el grado 4 ya es intenso y puede asociarse incluso a trill. ¿Qué quiere decir trill? A la palpación, pues hay un murmullo, ¿no? Y que se puede sentirse. El grado 5 es muy intenso, ese trill es palpable, e incluso puede oírse con el estetoscopio parcialmente fuera del pecho, ni siquiera tiene que estar pegado al pecho. Y el grado 6 de intensidad máxima, y evidentemente se escucha incluso sin estetoscopio. Uno acerca el oído al pecho del paciente y el soplo es bastante audible, ¿no? Y ahí tienen los 6 grados de los soplos cardíacos. Y siempre cuando hagamos la mención o escritura de la intensidad, tenemos que poner grado 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 o 6/6. ¿Sí? Y hay características, evidentemente, en los soplos, ¿no? Hay que siempre caracterizar la intensidad,
cómo es el tono, si es un tono agudo, es grave, el timbre, lo mismo. El momento de la revolución, en qué momento del ciclo cardíaco está, en sístole, en diástole, está en protodiástole, está en telediástole, como dije, si es ruido 3, ruido 4, la duración, si dura toda la sístole, dura todas las diástole, dura la mitad de la sístole o dura la mitad de la diástole. Todo eso es importante recalcar en nuestra historia clínica, ¿no? Y en qué sitio está más escuchado, si es en foco aórtico, en foco pulmonar, el tricúspidio, en el foco mitral, o de repente es en los focos accesorios que les he mencionado, el foco de Erb, o está por debajo de la clavícula izquierda o debajo de la clavícula derecha. Es importante mencionar a nivel de qué foco uno oculta con mayor intensidad el soplo, ¿no? Y es importante también escuchar el soplo realizando modificaciones. Por ejemplo, con el cambio de la posición, como dijimos, la exploración tiene que hacerse sentado, acostado y en decúbito lateral izquierdo. Si hay algún cambio con esas posiciones y si estos soplos sufren también con estos cambios de posición, ¿no? Si la respiración, si a la expiración o a la inspiración hay un cambio, y si al esfuerzo, por ejemplo, las maniobras de Valsalva, hay alguna variación, y si con el tratamiento que nosotros damos en el control también hay una modificación que se sufre en el soplo, ¿no? Entonces son datos importantes que debemos de siempre anotar en la historia clínica para cuando nosotros examinemos. Bueno, muchachos, esto es en general lo que es anamnesis y exploración física general. Y con eso estamos concluyendo. ¿Dudas, por favor? Ahora empecemos por el delegado. Preguntas. Wilson. Sí, doctor. A ver. No, ninguna, creo, doctor. Todo claro, Ninguna. doctor. A ver, el resto de los muchachos. Conforme. Muy bien. Muy bien, si no hay preguntas, entonces lo que voy a hacer es les voy a compartir el libro, el PDF Wilson, y tú te encargas de repartirle por vía electrónica a todos tus compañeros, ¿sí? Es un libro de semiología con la cual yo he estudiado y evidentemente les va a servir también bastante, independientemente del libro que ustedes ya tienen, ¿sí? Conforme entonces. Bueno, muchachos, que tengan buen día y a seguir estudiando. Un abrazo a todos.